Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Terminó el periodo ordinario de sesiones y quedaron temas pendientes en el Senado de la República que son prioritarios para el país. Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, mando único, el uso medicinal de la marihuana. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Roberto Gil, presidente de la mesa directiva del Senado. Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino. Bueno, pues se quedó atorado el tema básicamente por la situación que se da en el debate sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo otro es, por supuesto, colateral, sin duda es una parte fundamental. Ya está armado esto, diríamos, la necesidad de tener leyes que permitan de alguna forma entrarle tanto a las sanciones que se tienen que aplicar a los funcionarios públicos que de una u otra forma estén coludidos, como a la información que tienen que presentar. ¿En dónde están atorados? Hemos avanzado notablemente en las últimas horas, días, en tener ya un documento base para iniciar la dictaminación. El periodo de sesiones concluyó sin un acuerdo procedimental sobre cuál iba a ser el documento que las comisiones iban a utilizar para empezar a dictaminar. Ahí se atoró todo. Hoy ya logramos superar ese obstáculo, ya hay un anteproyecto de dictamen que va a servir para que los grupos parlamentarios hagan sus observaciones, sus propuestas de modificación, sus planteamientos. Esto ya nos pone en una ruta de dictaminación. ¿De qué va a depender el periodo de sesiones extraordinarias? Va a depender de que tengamos un producto legislativo concluido en estos grandes temas. Mando único, Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, el cambio regulatorio en materia de marihuana. Ahora bien, en el caso concreto del sistema anticorrupción hay un avance prácticamente al 98%. Solo está pendiente dos asuntos. Uno es el grado de publicidad de las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal, y por el otro lado, la configuración del fiscal anticorrupción, de la Fiscalía Anticorrupción. El planteamiento que ha hecho el PAN en cuanto a la Fiscalía Anticorrupción es que no pueden ser los mismos ministerios públicos actualmente los que ahora se dediquen a combatir la corrupción. Tenemos que crear una suerte de nuevos ministerios públicos con otra formación, con otra programación mental, con otro perfil. Empezar de cero a construir una institución. Por ejemplo, hacer un concurso de oposición público en lo que los mejores estudiantes de Derecho se incorporan a la Fiscalía e iniciemos una nueva institución. Eso en cuanto a la Fiscalía. Y en cuanto a las declaraciones, el PAN ha acompañado la propuesta de las organizaciones de una publicidad total. Por supuesto que hay algunas dudas, tanto de constitucionalidad, porque hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por lo menos pone algunas dudas. En segundo lugar, hay una duda también con respecto al alcance de la obligación de las declaraciones. Se plantea que nos alcance hasta el 4º grado, es decir, los familiares directos de todos los servidores públicos tienen que transparentar los contornos de su patrimonio. Y en tercer lugar, la forma en la que se van a vigilar o evaluar o revisar las declaraciones. Son los tres grandes temas que están rondeando la discusión del tema de las declaraciones. Si resolvemos en las próximas horas, días, estos dos temas, podemos transitar hacia un periodo de sesiones extraordinarias. Yo creo que hay un notable avance. Por cierto, en materia de mando ya no único, sino mixto, y en materia de marihuana medicinal y cambios de umbrales, ya hay un acuerdo, pero la condición que se ha puesto en la negociación es que primero debe salir Sistema Nacional Anticorrupción y todo lo demás. En el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, el punto con respecto a hasta dónde llegar en las declaraciones de los funcionarios, digamos que hay que llegar a un punto en donde esto sea la parte, dicen unos, no, tiene que ser toda la información, dar toda o suponer que cualquier persona vinculada al presupuesto público tiene que dar información, puede volverlo totalmente inviable. Y por otro lado hay quien dice, es que si no se hace totalmente transparente, pues se estaría, digamos, limitando enormemente su acceso. Habría que encontrarle ahí un mecanismo que sea real, porque de lo contrario se convierte en algo totalmente demagógico, imposible tener millones de declaraciones ni llegar a esto que tú llamas el 4º grado, en donde pues ahora sí todo el país tendría que declarar y esto implica que nadie podría ser juzgado. ¿Y con qué condiciones institucionales el órgano que se encarga de revisarlos va a poder revisar ese cúmulo de información? Simplemente podemos hacer absolutamente inoperante el sistema. Creo que esa es la reflexión y esa es la discusión
que tenemos que abordar en las próximas horas y días. Y es justamente encontrar un modelo que sea razonable, que sí garantice el principio de publicidad, pero también que no sea una suerte de disuasivo para el servicio público, ni tampoco una suerte de carga para el sistema que lo atrofie y que sea absolutamente inservible. Y creo que hay soluciones. Por ejemplo, no hay ninguna duda que el conflicto de interés debe ser totalmente público. Sí. No hay ninguna duda, porque entonces, ¿cómo sé que tienes un conflicto de interés si no está transparentado por completo el tema de mis situaciones de conflicto con respecto a una decisión? Oigan, pero el número de la cuenta bancaria y el banco debe ser público, a ese nivel de detalle. Creo que eso es lo que tenemos que encontrar, un modelo que nos acerque a la publicidad sin tampoco alterar otros valores como la privacidad o poner al servidor público prácticamente en una situación de riesgo, en todos los sentidos de la expresión. Y ahí es donde se tiene que hacer política y buscar con creatividad institucional una solución. A mí, que me disculpen los amigos de la sociedad civil que promovieron esto, pero creo que eso no es tan importante. Es decir, esta idea de publicidad no creo yo que haya resuelto el asunto de corrupción en ninguna parte del mundo. Lo que sí lo resuelve son los fiscales que encuentran a los criminales. Y un buen ejemplo sería lo que pasa en Brasil. Una fiscalía autónoma e independiente que tiene jueces jovencitos que vienen saliendo de la carrera y empiezan a trabajar. Son los que descubren el gravísimo problema de corrupción de Brasil, no fueron declaraciones públicas. Entonces, creo que esto sería más importante y ahí tengo una pregunta para entender mejor. Hubo una reforma judicial en donde íbamos a desaparecer la Procuraduría y crear una Fiscalía de la Nación, donde iba a haber un vicefiscal asociado al tema de corrupción, que entiendo que es donde se cuelga esta reforma, pero tampoco hemos avanzado en desaparecer la Procuraduría. O sea, no es únicamente el asunto anticorrupción. En el otro, qué es lo que nos falta, cómo vamos a ir avanzando, porque este es un tema que pues para funcionar bien va a tardar 5 o 10 años, no es para mañana, ¿no? Sí, no solamente es la discusión sobre la Fiscalía Anticorrupción propiamente dicha, sino sobre el nuevo modelo de Fiscalía General. Para que podamos avanzar se requiere una ley reglamentaria. El Senado tiene una minuta que envió la Cámara de Diputados, que tiene algunos desperfectos que hay que arreglar, pero la implicación de fondo de aprobar la ley reglamentaria de la Fiscalía General, la ley orgánica de la Fiscalía General, es que automáticamente el nombramiento se vuelve transeccional. No. Y eso tiene una complejidad política. Es decir, si aprobamos la ley reglamentaria, la actual procuradora se quedaría por 9 años. O bien el presidente Peña tendría la facultad, la potestad de nombrar al fiscal que va a revisar su ejercicio, que va a terminar su ejercicio, el siguiente sexenio y el siguiente sexenio. Es un elemento político. La pregunta es si ya hicimos suficientes aproximaciones como para tomar un paso de esa naturaleza. El consenso en los grupos parlamentarios es que tenemos que ver con cuidado esa transición, sobre todo para garantizar que el nombramiento sea efectivamente fuerte y también garantizar que el nuevo fiscal tenga las condiciones institucionales para poder operar. Fundamentalmente, una policía de investigación, mando sobre la policía, porque un ministerio público sin policía de investigación simplemente no sirve para nada. Es que el problema es que el propio Ejecutivo sea el que nombre esto, porque pues, la oposición no le va a permitir al presidente de la República el nombramiento de un fiscal que sea transeccional y bueno, digamos que nos esperamos al 18, tampoco, ¿no? El 1 de diciembre de 2018 entra en vigor el nuevo modelo. Quien esté. Esté quien esté, haya ley reglamentaria o no haya ley reglamentaria. Pero ahí se entiende porque está iniciando una nueva administración con como resultado de un proceso electoral. Hay otras condiciones políticas. Creo que tenemos que ir avanzando en la construcción de la Fiscalía. Un buen anticipo es la Fiscalía Anticorrupción, que tiene un transitorio específico, que si lo logramos encontrar un modelo, pueda ser de alguna manera la imagen de lo que pueda ser eventualmente la Fiscalía General. ¿Cómo lo estamos viendo a propósito de lo que decía Macario? Estamos viendo una fiscalía en la que el fiscal sea un hombre muy formado, o mujer, una persona muy formada profesionalmente, quizá ya en la última etapa de su carrera profesional, que tenga canas, que no tenga el incentivo a buscar otro cargo, sino que ya sea el director de orquesta, hombre o mujer, sabio, muy bien formado, con los pies en la tierra. Pero los fiscales
jóvenes que compitan entre sí con un criterio de mérito. ¿Para qué? Para que sean esos fiscales los que estén buscando los casos, que conduzcan a la policía de investigación, que tengan todos los incentivos, que traigan hambre. Que traigan hambre de sobresalir y que de alguna manera la Fiscalía Anticorrupción, como funciona en Estados Unidos, sirva como una suerte de capacitación de los futuros abogados postulantes o que sirva también como un paso para una carrera en el servicio público, en el ámbito de procuración de justicia o en el ámbito judicial. Si hacemos esa combinación de serenidad con juventud, espíritu, garra e intensidad, podemos encontrar un buen modelo. Pero inevitablemente la Fiscalía Anticorrupción debe empezar de cero. No va a funcionar si agarramos un grupo de ministerios públicos de la actual Procuraduría General de la República con otro tipo de formación, con otra cultura organizacional y los ponemos ahora a perseguir hechos de corrupción. Eso significaría no solamente el fracaso del modelo, sino también una suerte de puerta giratoria. Simplemente no funcionan estas instituciones, en consecuencia tendremos que cambiarlas, ¿no? Oye, Roberto, ese modelo sin duda que no, pues suena muy bien y ojalá que efectivamente empiece a funcionar pronto. Pero a mí me parece que en el modelo también hay, digamos, un bloque adicional del que me gustaría tu opinión, que es el tema de la impunidad y de las sanciones. O sea, el sentimiento que existe entre los mexicanos en general es de que la impunidad es enorme en todos los aspectos de la vida nacional y eso me lleva al tema de las sanciones. ¿Cómo están las sanciones en este nuevo sistema anticorrupción? ¿Son más severas? ¿Son más fáciles de aplicar? Porque aquí el problema de la impunidad es de que, bueno, ok, pues sí, usted es culpable, pero luego no te castigan o si te castigan te meten a la cárcel y lo sacan a las 2, 3 meses o 6 meses. Sí, sin duda, ahí está la clave del modelo. El modelo tiene 3 niveles de sanción. Las faltas leves, por ejemplo, no atender el horario, no presentar a tiempo alguna encomienda, en fin, las faltas leves que las sanciona el órgano interno de control. Y esas son suspensiones temporales del servicio, alguna amonestación, etcétera. Son de carácter internas, administrativas, fundamentalmente para prevenir conductas más graves. El segundo nivel son las responsabilidades administrativas, donde hay suspensión de actividades del servicio público, destitución, multas, sanciones económicas. Y ahí está el grueso de la reacción del Estado frente a los hechos de corrupción. Pero luego viene un tercer nivel, que es el nivel penal, donde la respuesta ya es no solamente pierdo mi chamba, sino también pago mi responsabilidad en prisión, con la privación de la libertad. Pero el modelo tiene que estructurarse justamente en esos niveles. Si nosotros hacemos muy similar el umbral de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad penal, no funciona el modelo, porque si te absuelven en uno, te van a absolver en el otro. Lo que tenemos que hacer es que sea un nivel diferenciado para que en efecto las sanciones sí disuadan y que al mismo tiempo el modelo introduzca los incentivos correctos. Es un equilibrio entre disuasivos fuertes al comportamiento de los servidores públicos sin paralizar el servicio público. Si un servidor público tiene miedo para decidir por las consecuencias de su decisión, el servicio público se paraliza. Si no va a poder ejercer su discreción en la toma de decisiones por temor a la represalia del Estado, ese servidor público no va a tomar decisiones ni va a hacer su chamba correctamente. Tenemos que llegar a un equilibrio razonable donde tengan los incentivos a decidir y decidir bien, pero al mismo tiempo estén los incentivos puestos para que no cometa un acto de corrupción. Ahora, ¿eso ya está previsto, ya está pactado? Así está el modelo. Faltan algunas afinaciones okay, en la construcción de los tipos penales. Okay. Somos de la idea de que no debe haber 50 tipos penales, que deben haber 7 muy claros, muy precisos: cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias, conflicto de interés, obstrucción de la justicia. 7 delitos que todo servidor público conozca y que sea el último umbral de respuesta del Estado, donde se califique la intención. Si un servidor público se equivocó en una decisión, pues que eso no te lleva al bote. Pero si hubo dolo, la intención de malversar un fondo, entonces sí aplica la sanción penal. De lo contrario, si no modulamos correctamente estas 3 formas de respuesta, el servidor público se va a quedar paralizado. Pongan el ejemplo de un servidor público en la banca de desarrollo.
es el que autoriza un financiamiento para un proyecto productivo, donde hay cierto riesgo de que se pierdan recursos públicos. Ese servidor público tiene al Auditorio Superior de la Federación encima, al órgano regulador bancario, al propio órgano interno de control, el régimen de transparencia, ahora el régimen de corrupción. Simplemente no va a tomar una sola decisión. Nada. No Si va a de por firmar sí no nada. lo hace ahora. Si de por sí no lo hace ahora, no lo va a hacer en el futuro. Tenemos que entender que el combate a la corrupción no debe llegar a tal extremo que haga infuncional el servicio público, y eso tiene que ver con equilibrios razonables. Estaremos pensando en algo que se puede decidir en las próximas horas. Sí, como decía al principio, estamos muy cerca de un acuerdo. Son esos dos temas, la fiscalía y la publicidad de las declaraciones. Yo estoy convencido de que si nos encontramos a la mitad del pasillo, vamos a encontrar una solución de política pública de fondo y estructural. Ojalá con creatividad y disposición nos podamos encontrar a la mitad del pasillo, sin apasionamientos, ni tampoco con la intención de cargarle al otro el costo. Es decir, yo no me rajo, entonces yo aquí me quedo, paga tú el costo, porque eso lo que implica es que no salga nada. Así es. Y yo creo que tenemos que garantizar el bien mayor, y el bien mayor es que tengamos un sistema anticorrupción. Roberto robusto y Gil, completo. muchísimas gracias por estar aquí. Ezra, muchísimas gracias, Macario. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Partido de la Revolución Democrática celebró los 27 años de su fundación en medio de una fuerte desbandada de líderes, fundadores y militantes. Sus dirigentes defienden que aún siguen siendo la tercera fuerza política del país, a pesar de que la votación ha ido hacia abajo debido al enfrentamiento ideológico, político y electoral que tienen ahora, entre otros, con Morena. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Ortega, coordinador de la Corriente Nueva Izquierda, exdirigente nacional de ese partido. Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Ezra, El Partido de la Revolución Democrática, bueno, antes de empezar quiero decir que hace 8 años, un poquito más de 8 años, comenzamos este programa de Dinero y Poder, y el que lo inauguró fue precisamente Jesús Ortega, lo que nos da mucho gusto que después de 8 años, abril 14, estamos ya en mayo. Doy buena suerte. Das buena suerte, aquí estamos, espero que no sea el último, pero bueno, ahí síguelo invitando, sí, síguelo invitándonos para que siga aquí. Jesús, 27 años de Partido de la Revolución Democrática, rupturas, salida de un montón de líderes, es cierto, liderazgos fuertes que llegaron, presidentes de partido que se han ido. Hoy están ustedes apostando otra vez por una alianza con su adversario ideológico, Acción Nacional, en una redefinición de partido en donde vuelven a enfrentar a un, digamos, adversario ideológico. Parecería que tendrían ustedes que estar más cerca de la izquierda que de la derecha, están más cerca de la derecha panista que de la izquierda de Morena. No, ¿No? en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Ezra. En segundo lugar, mira, es que deben de ver la política, y particularmente la debemos de ver en México, de manera diferente a la cultura del priismo. ¿Qué pasó con Danton y Robespierre en la Revolución Francesa? ¿No se pelearon? No, pues, Hasta le cortó la cabeza Imagina. Robespierre a Danton. O sea, es lo que quieres hacer. No, lo que quiero decirte es que no se peleó Mao con el reformador de la China, Deng Xiaoping. No se peleó Fidel Castro con el Che Guevara. Si se ve a la política como un acto mecánico donde no hay diferencias, entonces no están viendo la política. No se está viendo la política. Véase la política en su dinámica, que es de debate, de discusión sobre los problemas esenciales. Y de concretar proyectos. Y de concretar proyectos. no Y a sale. veces de concretar proyectos, pero no como alcanzar el cielo. Ya hay que terminar con esa idea del asalto al cielo para construir de un día y para siempre una sociedad perfecta, donde no va a haber maldad. Eso es una cosa que no existe ni va a existir en la historia de la humanidad. ¿Por qué digo que el PRD ha sido exitoso? Porque en 27 años se ha transformado México como no había sucedido en la época contemporánea, y ustedes son testigos. Hace 27 años no se podía hacer una reunión aquí en las afueras del Politécnico, y vengo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas donde yo estudié, porque te metían a la cárcel, porque te reprimían. No se podía hacer un acto porque tenías el riesgo de ser golpeado o de ser encarcelado y meterte a las mazmorras que dirigía Fernando Gutiérrez Barrios. No se podía expresar libremente nadie porque la prensa estaba
más controlada de lo que está hoy, porque mucha prensa está controlada. Bueno, antes era mucho peor el asunto. ¿Quién conquistó esas libertades políticas en México? No fuimos solamente nosotros, pero sin el PRD no se explicarían, Ezra. ¿Y quién conquistó los derechos sociales y los derechos humanos que hoy existen, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, como la no discriminación para las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la heterosexual, como la posibilidad de que las mujeres en la Ciudad de México puedan interrumpir un embarazo sin ir a la cárcel? Porque tú sabes que en León o en Querétaro hay personas, mujeres que interrumpieron un embarazo y están en la cárcel, porque está penalizado con cárcel interrumpir el embarazo. ¿Quién logró todas esas libertades? Entre otras las libertades sociales como la pensión universal. El PRD. No solo, porque sería arrogancia, pero sin el PRD no existiría eso. Hoy van con el Partido de Acción Nacional juntos en alianza, dicen, para volver a sacar al PRI del poder. Porque hay un riesgo, Ezra, de que ese sistema que dejamos atrás, el del partido único, regrese. Mira, ¿qué pasaría si de estas 12 elecciones de gobernador, el PRI las gana todas, aún con gobernadores como Duarte o como Borge en Veracruz y en Quintana Roo? Atrabiliarios, autoritarios, dictatoriales, corruptos, ladrones, y podrían ganar, pero podrían ganar porque la gente apoya a esos gobernantes, no, porque existe un aparato gubernamental que coacciona el voto ciudadano, presiona el voto ciudadano y hace que estos pongan gobernadores. Por eso hacemos alianza con el PAN. Son alianzas tácticas, no son alianzas de principios o estratégicas, son alianzas para evitar el regreso del viejo régimen que el PRD contribuyó de manera decidida a sacar de la vida de México, afortunadamente. Entre estas alianzas que han desarrollado para esta elección, hay una particularidad interesante. En todos los estados donde van en alianza el PAN y el PRD, es donde Morena tiene presencia, en los demás prácticamente no están, y es en donde el PT puso candidatos, sí. En algunos otros también, pero sobre todo en donde van en alianza el PT puso candidatos. En algunos casos se ha pensado que pues, el PT estaría trabajando para precisamente bloquear la alianza, quitando algunos votos, e incluso se ha hablado de lo mismo con Morena, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que sería una especie de utilizar a su candidato para impedir que gane la alianza. ¿Cómo lo perciben ustedes? Que es una estrategia gubernamental, priista, en la mayoría de las ocasiones. Ustedes sigan la visita de López Obrador a Veracruz y ni con el pétalo de una expresión Andrés Manuel dañaba o golpeaba a Duarte. Por el contrario, es obvia la alianza del PRI de Duarte con Morena, con López Obrador y con su candidato. Y es obvio esa alianza para evitar que gane la alianza PAN-PRD. Lo mismo sucede en el caso de Quintana Roo. Lanzamos de candidato a Carlos Joaquín. Él es un expriista, es verdad. Pero ¿por qué vamos a impedir que la gente vote por Carlos Joaquín tan solo porque provenía del PRI? Si no, pues Andrés Manuel provenía del PRI, Cuauhtémoc provenía del PRI, Marcelo Ebrard provenía del PRI. Ya ves cómo por eso les fue así. No, lo que yo creo es que había un régimen absoluto en donde la única manera de hacer política, digamos, institucional, era en las entrañas del sistema. Y las entrañas del sistema era el PRI. Algunos no veníamos del PRI. Nunca fuimos militantes del PRI. Pero eso no quiere decir que hagamos una actitud de menosprecio a personas que en alguna ocasión militaron o participaron en el PRI. Pero cuando salen del PRI y pasan al PRD, les pasa lo mismo a veces con Andrés Manuel, pasan a Morena y entonces ya se purifican y ya pueden ser candidatos de izquierda limpios. No sucede eso, porque nosotros no somos Juan Bautista. ¿No? Ni tenemos en las oficinas del PRD un río Jordán para que el que entra a las oficinas del PRD se purifica. ¿No? Andrés sí
adopta el papel permanentemente de ser Juan Bautista. En una ocasión le perdonó a todos en el Zócalo, cuando estaba tomado el Zócalo, a Porfirio. Él me lo dijo a mí personalmente: vamos a llevar a Porfirio al Zócalo para purificarlo. ¿Pero tú crees que lo dice como una retórica? No, él cree que purifica almas. López Obrador cree que purifica almas y que solamente habrá hombres y mujeres limpias cuando entran a Morena. Pero no crean que es verdad, él lo cree. Por eso es peligroso. Lo acaba de poner en Twitter esta semana. Morena es una bendición. Es una bendición. Si ustedes ven sus discursos, son discursos con toda la retórica religiosa. Yo no estoy en contra de quienes creen en alguna religión. Yo no soy religioso, pero respeto, porque soy laico, porque creo en el Estado laico, respeto a los que tienen o a los que no tienen religión. Pero yo no respeto a los fanáticos de uno o de otro de los lados. Y Andrés es un fanático religioso. Por eso cree que él bautiza a la gente y los purifica. Pues sí, Jesús, pero fue el presidente del partido, su candidato un par de veces. Está difícil, ¿no? Ahora de asumir la crítica. No, no está difícil, porque yo fui de los críticos de Andrés Manuel. Y yo critiqué la toma de Reforma. Y yo critiqué que esa estrategia de Andrés Manuel, en lugar de darnos votos, nos hacía perder simpatizantes. Y tengo muchos testigos de las discusiones intensas mías, no solamente mías. Por ejemplo, Manuel Camacho también era crítico de esa estrategia, y otras personas en contra de esta posición intolerante, intransigente, absolutista, integrista de Andrés Manuel. Ahora, ¿eso me hace a mí perder de vista que es un hombre que genera simpatías entre un sector importante de la población? No, pero cuidado, genera simpatías porque presenta no alternativas de solución a los problemas del país, que implican responsabilidades ciudadanas, sino presenta respuestas en lo inmediato. Pongo un ejemplo. Él mantiene la idea de que en Tabasco no se pague la luz eléctrica, porque él dice que es un movimiento de resistencia civil desde que él fue candidato a gobernador en Tabasco. Y ahora ha habido propuestas del gobernador para que haya borrón y cuenta nueva, y para que la gente pueda, como cualquier otra persona de la República Mexicana, pagar el consumo de electricidad a precios menores porque se vive en el trópico o cerca del trópico. Y lo que estamos planteando es que efectivamente se resuelva ese problema. ¿Cuál es la posición de Andrés Manuel? No, que no se pague la electricidad. ¿Cuál es su posición frente a los impuestos? Que no haya impuestos. Quitar impuestos. En lugar de gravar a los que más tienen, a los que más tienen ingresos, para poder de esa manera equilibrar terminar con la terrible desigualdad que existe en nuestro país. La política fiscal es para eso. Jesús, a ver, enfoquémonos por un momento, no en los protagonistas, sino en los ciudadanos. Sí. Yo todas las encuestas de opinión pública referentes a preferencia electoral, desde hace ya mucho tiempo he visto claramente una tendencia a la baja en la preferencia de las personas hacia el PRD como una institución que explique o que defienda sus intereses. ¿Cómo, vamos a ver, no para atrás, sino para adelante, cómo atraer al electorado? ¿Qué le puede ofrecer el PRD para que la gente lo considere como una opción política? Sí. Ahora, cuidado con hacer análisis, y lo digo con mucho respeto, sobre la base solamente de las encuestas. ¿Quieres tergiversar una realidad? Entonces paga. Pero son todas, Jesús. No, pero paga una encuesta. Ahora, aún tomando en cuenta las encuestas, gobernamos 5 estados. Gobernamos un 20% de la población del país. Gobernamos la ciudad más grande de México. Gobernamos 300 municipios, más de 300 municipios en el país. Hoy, en estas elecciones, vamos a ganar más gobernaturas que Morena. El PRD es la tercera fuerza política en el país. Morena no es la tercera fuerza. Morena es la cuarta fuerza política en el país. Sí. El PRD va a ganar, estoy seguro, y nos vemos, si quieren, pasando las elecciones del 5 de junio, vamos a ganar en Tlaxcala, vamos a ganar en Quintana Roo,
vamos a ganar en Oaxaca, probablemente en Alianza vamos a ganar en Veracruz, estamos peleando en Durango, estamos peleando en Zacatecas. Y díganme ustedes, ¿en cuál entidad de la República Morena está en posibilidades de ganar una gobernatura? En ninguna. Por eso digo que a veces se crean escenarios que no corresponden a la realidad, ¿no? Ah, pero si preguntas, ¿quién es el personaje más conocido en una encuesta? Pues van a decir las encuestas invariablemente que López Obrador. ¿Y cómo no? Si ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República. Por el PRD. Por el PRD. Y va a ser ahora, ese sí lo sé, Morena. si quieren apostamos, candidato Eso por sí. tercera ocasión a la presidencia de la República. Y seguro que no va a ser por el PRD. No, seguro que no va a ser por el PRD, va a ser por Morena, aunque hay algunos despistados que piensan que el PRD debe de lanzar a López Obrador como candidato. Yo digo que deberíamos de hacer lo que tú sugieres, que el PRD presente su propuesta de cómo transformar el país, de cómo lograr cambios que terminen con la desigualdad, de cómo lograr transformaciones que ayuden a la mejoría de las condiciones de vida de la población, y con un candidato que con audacia, con determinación, con convicción presente ese programa, intente ganar los votos que le permitan ganar la presidencia de la República. ¿Pero tienen la propuesta? Sí, pues por ejemplo, ¿podría ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Podría? ¿Por qué no? Gobierna hoy a la ciudad más grande del país. ¿Podría ser el gobernador de Michoacán? ¿Podría ser el gobernador de Tabasco? ¿Podrían ser otros como el gobernador de Morelos? Yo digo, ¿por qué no? Vean quiénes han sido presidentes de la República, de este país. Bueno, hoy tenemos a alguien que fue presidente, que fue gobernador del Estado de México. Y hoy es el presidente de la República. Y a veces hemos tenido presidentes que no han tenido ninguna experiencia política. ¿Se acuerdan de Zedillo? Imagínate. Pues imagínense. Imagínate. ¿Por qué no podemos tener nosotros, con gentes con experiencia, con personas con experiencia, buenos candidatos a la presidencia de la República? Tendríamos que hablar de un PRD bastante reformulado para esto. Claro que sí. Y siempre estamos en reformulación, como sucede con todas las actividades de los seres humanos. Jesús Ortega, líder del PRD, muchísimas gracias por estar aquí. con Gracias a nosotros. ustedes, muy amables. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Finalmente, el Senado de Brasil aprobó someter a juicio político a la mandataria Dilma Rousseff y la apartó del cargo por hasta 180 días, tiempo máximo para que concluya el proceso y en el que será sustituida por el vicepresidente Michel Temer. En la votación, 55 senadores se pronunciaron a favor, 22 en contra, 4 estuvieron ausentes. Para abrir el juicio político contra Rousseff, bastaba con una mayoría simple, pero con este resultado se rebasó por mucho el umbral de la mayoría calificada de los 2/3, 54 de los 81 senadores que son necesarios para lograr la destitución definitiva al final del proceso. Una avalancha después de innumerables intentos por parte de Rousseff de parar esto. Lo intentaron hacer con otro líder en la Cámara de Diputados que sustituía al primero que había llevado a cabo el proceso y que fue sacado por, dicen, tener mala fama. Corrupción, Sí, básicamente. Decir, no, un proceso de corrupción va para afuera, se restituye, se habla de fallas en el debido proceso. Nada funciona, la Suprema Corte reafirma el procedimiento como tal, se lleva al Senado y finalmente se le destituye. En algo que es básicamente, decía hoy por la mañana Dilma Rousseff, esto es un golpe de Estado, es un golpe como tal, o sea, es la acción directa de un grupo de poder que termina sacándola de la jugada. En realidad creo que se trata de una rebelión interna, podríamos llamarla, de una rebelión del grupo que la llevó al poder, es cierto. No estamos hablando ni de militares, ni estamos hablando de una, rebelión popular. Estamos hablando de la clase política específicamente, los grupos, los partidos políticos que en alianza la llevaron al poder, los mismos que elaboran la estrategia para sacarla, ¿sí?, bajo el argumento
válido o no de malversación de fondos, de utilización de recursos de manera ilegítima y de manera ilegal, por supuesto, y a partir de esto de la recomposición del poder, en medio, por supuesto, de una crisis económica monumental, de problemas derivados también de una crisis sanitaria con el tema del Zika y en medio de pues, la organización de las Olimpiadas, que en estas circunstancias se vuelve una situación sumamente grave, Macario. Sí, para poner la situación más o menos clara, hay en Brasil una gran investigación sobre corrupción que tiene que ver con dinero que han estado dando empresas privadas para conseguir contratos, algo que los amigos del auditorio se imaginarán muy fácil, porque aquí ocurre lo mismo, pero allá ahora hay fiscalía independiente y hubo forma de ir armando un caso muy grande. En este caso no está involucrada hasta el momento Dilma Rousseff, pero sí Lula. Dilma Rousseff fue acusada por modificar las cuentas públicas para esconder un déficit que se construyó en su presidencia anterior para poder financiar, más allá de lo lógico, programas sociales que le permitieran la reelección. Esto efectivamente es un delito. A lo mejor no es un delito tan grave, pero es un delito y así está en la ley en Brasil y por eso se puede iniciar este proceso. No hay ningún golpe de Estado, es un proceso legal. Creo que muchos políticos cometen el error de confundir su puesto con su persona. Y entonces pues todo lo que va en su contra lo consideran que va en contra del Brasil o de la presidencia. No, el problema es de la señora Dilma Rousseff, que no pudo mantener una coalición funcionando, estaba en el poder gracias a dos partidos fundamentalmente, el Partido de los Trabajadores de ella y Lula y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido que ha estado en el poder desde que regresaron a la democracia hasta hoy, en alianzas con distintos grupos. De hecho, el primer presidente, Tancredo Neves, fue de este partido, murió antes de incluso de tomar el cargo, lo sustituyó José Sarney, que era también de este partido, e Itamar Franco, quien sustituyó a Collor de Mello en un juicio por corrupción, también era de este partido. O sea que el señor Michel Temer es el cuarto presidente de esta organización, tampoco es que salgan de la nada. Entonces, creo que pues hay que poner en su dimensión lo que está ocurriendo en un régimen presidencial. Cuando se pierde la confianza de la coalición, no hay mecanismos de salida y la única posibilidad es esta, además de que hay muchos partidos políticos en su contra, 2/3 partes de la población en Brasil apoyaba que retiraran a Dilma, entonces pues creo que no hay ninguna salida para ella. Y en la parte económica menos salida, porque Brasil está pasando probablemente el peor momento económico de décadas. El año pasado su economía se contrajo casi 4%, las estimaciones de este año son otro 4%, y después está afectada por lo que yo le llamo la tercia de dos dígitos. 2 dígitos de inflación, o sea, de inflación arriba del 10%, 2 dígitos de desempleo, 12%, y 2 dígitos de déficit fiscal. A mí me ha llamado mucho la atención la reacción que han tenido los mercados financieros, no de hoy, porque de hecho no la bolsa ya adelanta estas situaciones. Y ya ha subido un 20% en las últimas 3-4 semanas, anticipando que el cambio de Dilma, el señor Temer formará un nuevo equipo económico y que ese equipo económico instrumentará políticas amigables para el mercado, digamos, o para que Brasil crezca. Yo creo que están perfectamente equivocados. Yo creo que no tienen ni idea de lo que les viene, porque va a generarse una incertidumbre tal entre que se decide si se queda o no se queda la señora, y después, aun cuando lo más probable es que no se quede y que permanezca el señor Temer, la pregunta es cómo le hace alguien para sacar un país de la recesión no con un déficit fiscal de 10%. El déficit fiscal implica más impuestos, que es lo que están pensando hacer, y menos gasto público. Y esas dos medidas atentan contra el crecimiento económico y contra el desempleo. Brasil en ese sentido no tiene una salida ni con Temer ni con nadie que quiera acabar con este problema económico. Entonces, desafortunadamente, Brasil va a seguir padeciendo problemas económicos serios y ya llegará el momento en el que los mercados, en lugar de festejarla como lo han hecho las bolsas brasileñas en las últimas 2-3 semanas, pues tengan la caída correspondiente, porque no hay manera, Esra, de que en el corto plazo Brasil salga bien librado. Brasil es un país muy rico y va a salir adelante, de eso no hay ninguna duda. El problema es que le va a llevar mucho tiempo y un sacrificio importante de sus ciudadanos en términos de menos bienes y servicios públicos y en términos de mayor pago de impuestos. Nomás para complementar lo que acaba de decir Mauricio, el déficit es muy grande en uno de los países que más recauda en América Latina, porque Brasil
Brasil es un Sí, país que sí, recauda recauda bien. muchísimo y aún así no le alcanza. ¿Por qué? Porque está pagando en pensiones más de 10 puntos del PIB. En pensiones que no tienen sentido en Nosotros un país pagamos que como nosotros 3. pagamos 3, Así. ellos están pagando como si fueran Italia, en un país que es muchísimo más joven, muchísimo más Y eso grande. que hicieron reformas al sistema de pensiones. Sí, pero no a todos, Sí, pero porque a los que completamente trabajan insuficientes. para el gobierno no los corrigieron porque eran los que sostenían a Lula. Entonces, ese es el problema de estos políticos que andan ofreciendo cosas para todos y luego, pues, ¿cómo lo pagas, mano? Sí, entonces, golpe de Estado no, pero lo que sí te puedo decir es que la administración de Dilma ha sido, económicamente hablando, realmente una de las más malas administraciones que Brasil ha tenido en muchísimos El años. milagro brasileño terminó convirtiéndose en pesadilla. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre la economía mexicana. Percepción mala, dicen realidad buena. Esto es Dinero y Poder. El desempeño de la economía mexicana en el primer trimestre de 2016 tuvo resultados mejores a lo esperado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la estimación del PIB en los primeros 3 meses registró un aumento anual de la actividad económica de 2.9% respecto al mismo periodo 2015. Cifras desestacionalizadas de un mes a otro también avanzan 0.8% respecto, por supuesto, al trimestre anterior. A ver, hay algo aquí un poco raro. Tenemos cifras muy buenas de consumo, un PIB que se va moviendo en algo que uno, frente a lo que está sucediendo en el resto del mundo, uno supondría que sería México el país que pues estaría lanzando las imágenes más positivas, yo creo que de todos los mercados emergentes, por lo menos. Si tienen algún otro, por ahí me lo dicen. Argentina, no te creas. Argentina, bueno, Nada más que síguele. vienen de muy atrás. ¿no? Viene Así de muy es. atrás, ¿no? Aparece este dato de México como país modelo para inversión extranjera, como país más atractivo, y sin embargo entramos en esta discusión de lo que pues, el presidente dijo, humor social malo, percepción negativa. Cuando le preguntan a la gente si la economía mexicana va bien, las encuestas dicen no, va mal. Aquí hay un desfase entre realidad y percepción que sí suena preocupante, Mauricio. Así es, Ezra. Bueno, nada más, en primer lugar, déjame comentarte, aquí lo habíamos dicho meses atrás, México parecía ser la estrellita de América Latina y de varios países emergentes en términos de crecimiento de exportaciones, de inflación baja, etcétera. Ya no, ya con las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional revisadas en abril pasado, México ya no está mejor que el promedio de estos países emergentes. Entonces nos está perdiendo el brillo, eso es un hecho. Internamente, pues también sucede lo mismo. Lo que pasa es que, mira, hay muchísima turbulencia financiera con el tema, sobre todo el tipo de cambio. Aquí en México estamos acostumbrados por lecciones históricas múltiples de que cuando sube el tipo de cambio, eventualmente a la economía familiar le va mal. Por una o por otra razón le va mal y bueno, pues eso desafortunadamente ha pasado porque ha subido el precio del petróleo. En materia de crecimiento efectiva, estamos creciendo razonablemente bien y además estamos avanzando respecto a lo que han sido meses y años anteriores. El crecimiento del PIB del 2.9 prácticamente surge del aumento en el consumo. El consumo privado ha estado creciendo por encima de lo que son tasas buenas. Durante varios meses ya hemos rebasado el 4%. La última estimación del INEGI, que es para el mes de marzo, creció, pero creció 3.2%. Parece que ahí se tuvo un pequeño tropezón, pero debo decirte que el día de ayer, que se presentan las cifras de ventas de supermercados y tiendas departamentales de la ANTAD, hay un incremento de más del 10, cercano al 10% en términos reales. Eso me permite a mí inferir que el consumo privado en abril, cuando se publique, va a regresar a una muy buena cifra. Entonces, y el consumo está creciendo porque ya lo hemos dicho, porque hay más empleo, porque hay mejores salarios, porque hay más crédito, porque las remesas están llegando de mejor manera y además con un bono por la devaluación del peso. Entonces, todo eso va a continuar. ¿Por qué la economía entonces no rebasa el 3% de crecimiento? Porque hay varias cosas que la están frenando. La está frenando la producción industrial y la producción manufacturera de los Estados Unidos, que en lugar de estar subiendo, está bajando. Como baja la producción manufacturera, quiere decir que los consumidores de manufacturas no están consumiendo. Y muchas de esas manufacturas las vendemos aquí. Entonces, las exportaciones mexicanas de manufacturas diferentes de automóviles no están subiendo, están cayendo. Entonces, las exportaciones de manufacturas
que deben de pesar más o menos un 15% de la demanda de bienes y servicios, pues no te deja crecer, al revés, te jala. Segundo, el gasto público, Esra. El gasto público cayó en el primer trimestre 7% real y la obra pública cayó 20% en términos reales. ¿Y por qué es eso? Porque como cayeron los ingresos del petróleo, pues el gobierno se tuvo que ajustar el cinturón. Eso no ayuda, eso nos debe estar costando más o menos entre 1 y 2 décimas de crecimiento del PIB a tasa anual. Entonces son factores que no dejan que la actividad económica levante más. Si fuera por el consumo solito, si le quitáramos el efecto de estos frenos, exportaciones y gasto público que mencioné, la economía mexicana ya estaría creciendo pues, entre 3 y 3,5%. Que no está mal, digo, tampoco es la gran cosa. Con las reformas, ¿no? Se pensaba que podríamos alcanzar tasas del 4,5%. Las reformas ahí van pianito, van despacito, pero van en sus efectos económicos. Entonces, pues ahora sí que es cosa de paciencia y también de suerte, porque si se nos cae el precio internacional del petróleo, se desacelera fuertemente la economía china, hay una crisis bancaria en ese país, se va a nublar otra vez el panorama. Pero ahí la llevamos en materia de crecimiento. Yo creo que el presidente no debe andar de quejumbroso, porque, digo, la economía está bien y la gente pues está de mal humor, dice él. Pues imagínate, si estuviera mal la economía, estaríamos como Brasil, del que ya estábamos platicando, entonces pues más vale ni quejarse, ahí van estas cosas. Quisiéramos que la economía fuera más rápido, pues sí quisiéramos, pero otra vez, si estamos ahorita creciendo 3, mientras Brasil se achica 4, pues la diferencia son 7 puntos, entonces sí es una diferencia muy significativa. Decía ahorita Mauricio que pues alguna parte del brillo se nos ha ido perdiendo, sí, pero todavía hoy mismo el Financiero publicaba en su primera plana el que México aparece entre los 10 países ahora más atractivos para invertir, porque hay algunas cosas que van funcionando, ¿no? Las reformas a las que se refería, la reforma energética está permitiendo que haya más gas disponible y más electricidad disponible en el centro del país, y esto es lo que ha permitido que se acerquen nuevamente inversiones para producción de automóviles que se habían estado parando por un rato porque no había pues ni cómo arrancar las plantas, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que creo que están funcionando razonablemente bien y lo que necesitamos tratar de entender mejor, y creo que todavía no lo tenemos totalmente claro, es el asunto del consumo. Es un crecimiento brutal del consumo. Se explica en parte por una inflación baja que hace que los salarios reales estén creciendo. Se explica también porque las remesas que envían los compatriotas a sus familias valen muchísimo más en pesos. Sí, pero si al mismo tiempo tiene uno pues mal humor o mala sensación de la economía, se supondría que la gente no estaría comprando, pero sí compra. De hecho, compra más que en mucho tiempo. Entonces, creo que ahí hay algo que necesitaríamos tratar de entender mejor, ¿no? Bueno, lo que sí, yo estoy de acuerdo. La gente en México no somos precisamente frugales. O sea, aquí cuando alguien tiene, cuando no tiene dinero, gasta. Y cuando tiene dinero, gasta más. Entonces, y no importa si ese dinero es prestado o es propio, ¿no? La verdad es que sí, ahí hay una característica de los mexicanos que no somos demasiado ahorrativos y efectivamente, o sea, el empleo está creciendo, el empleo nuevo, los salarios le están ganando la carrera de la inflación, como bien dice Macario, más las posibilidades de pedir crédito. Es casi imposible visitar una agencia de automóviles, nuevos o usados, la que sea, y no salir sin un coche, porque Bueno, los planes de crédito que te ofrecen son verdaderamente irresistibles. Entonces, la gente cede, la gente hace sus cuentas, dice, pues necesito un coche, no puedo pagar, no puedo pagar, tengo para el enganche, sí, y venga. Y lo mismo sucede cuando va a las tiendas departamentales y le ofrecen una sala nueva y una televisión nueva y una batidora nueva y un refrigerador nuevo, y pues los están comprando. Entonces, si es consumo reprimido de años anteriores o no, pues no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que esos factores, mira, eso es lo alentador de esta historia, que estos factores, los que acaba de mencionar Macario, inflación, generación de empleo nuevo, recuperación del salario, crédito y remesas, no se ve que se vayan a interrumpir en los próximos meses. Y si ese es el caso, no quiero decir que tenemos garantizado el crecimiento, porque eso nunca hay garantías, pero un avance importante. En todo caso, creo que el otro punto que hay que hacer notar es que la parte negativa es la que tiene que ver con toda una estructura mediática o elemento mediático que está dando la vuelta, que es esta idea de un proceso electoral
muy focalizado en algunos estados complicados, el caso de Tamaulipas fundamentalmente, o casos en donde el tema de violencia, narcotráfico, todos estos eventos que ahí están, no son irreales, están siendo presentes en la sociedad mexicana, pero que terminan siendo magnificados y se convierten en parte de este desaliento que hace ver a una parte de la sociedad mexicana de que esto no funciona, pero que por otra parte, a la hora que se compara con el elemento real, capacidad de poder adquisitivo, pues es contrario a la propia realidad. Hay un fenómeno global en donde la gente no está queriendo respaldar a los políticos en ninguna parte del mundo. Eso es lo que explica Donald Trump en Estados Unidos, y esa es la explicación del mal humor. O sea, pero pues este cambio en la forma de interpretar el mundo de las personas aquí en México tiene estos dos grandes problemas: corrupción y violencia, que no se resuelven. Entonces, pues también sí hay fuente para que la gente no esté contenta, ¿no? Ese es el punto. Y finalmente, el elemento principal que uno tiene que ver, que es que hay un nivel de crecimiento, digamos, reducido, no el que se esperaba, por supuesto, pero sí mucho mayor que el que tiene el resto del continente latinoamericano, que es lo que te sitúa. Sigue siendo, dices tú. Y de nuestra propia historia. Y de la propia historia, muy por arriba de lo que habías pues, tenido. Brasil, pobrecitos, ¿no? Pero nosotros, respecto a hace 2 años, sí estamos mejor. Mucho pues. mejor. Y es el mejor trimestre, ¿no? En toda la administración. Creo que sí. Mauricio González Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.